Muy buenas tardes. Una vez más estamos otro miércoles. Bueno, ahora estamos, los webinars de Chile son cada 2 semanas por ahora. Y estamos nuevamente otro miércoles de diciembre en nuestra serie de webinars y de seminarios gratuitos de educación financiera para la inversión en propiedades por parte de Crece Inmobiliario. Mi nombre es Bastián Rodríguez y seré el presentador de este seminario como asesor experto en inversión en propiedades. Primero que todo, darles una muy buena bienvenida. Muchas gracias por hacerse el tiempo de atendernos. La verdad es que es bastante importante para nosotros el poder transmitirles la información que manejamos en términos de educación financiera finalmente, y así ustedes puedan ir analizando y puedan ir conociendo los detalles de la inversión en propiedades, cuáles son las oportunidades, cuáles son los pros, cuáles son los poquitos contras que tiene la inversión en propiedades, y así nosotros también los vamos ayudando semana a semana y bueno, día a día eh, a tomar las mejores decisiones de inversión, ya que como hemos dicho siempre, la inversión en propiedades es uno de los mecanismos de inversión más rentables y que genera, de las mejores utilidades en el mercado. Así, el día de hoy hablaremos de un caso en particular de inversión, considerando toda la sensación que hay en el ambiente, y consideramos que una inversión hoy día se puede considerar segura en términos de un bajo costo, un bajo capital, quizá un flujo de caja también bajo que me permita poder ir capitalizando en el tiempo, pero que al mismo tiempo sea una inversión muy rentable con una muy buena plusvalía, y es lo que vamos a presentar el día de hoy, cuyo título es cómo invertir, o mejor dicho, el llamado es a invierte desde 2 millones y ten utilidades o ten ganancias de hasta 25 millones. Entonces, el tema es cómo podemos hacer algo como eso. Y bueno, hoy se los vamos a presentar. Así, voy a mostrarle una pequeña presentación, como de costumbre. Y primero que todo, lo más importante para que podamos generar una relación de confianza, ¿no es cierto? Es quiénes somos nosotros, quién es Crece Inmobiliario. Bueno, nosotros como compañía somos una empresa que se dedica a la asesoría de inversión en propiedades. Nosotros somos expertos en inversiones, en asesoría de inversiones, pero con un enfoque en mercado inmobiliario. Por lo tanto, nosotros, cuál es nuestro valor agregado, cuál es nuestro factor diferenciador? Es que los asesoramos de manera personalizada a cada uno, con cada una de las personas que tenga algún tipo de interés de poder invertir en propiedades, los acompañamos de principio a fin y le ayudamos a tomar la mejor decisión de acuerdo con cada situación financiera y con cada salud financiera eh, de manera personalizada, ya que no siempre un proyecto inmobiliario o una decisión de inversión va a ser la mejor para mí como para otra persona al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir viendo los detalles personales de cada uno para poder llevar a cabo la mejor decisión de inversión, y de esa manera podamos maximizar las utilidades que me genera el negocio y obviamente también maximizar la rentabilidad del mismo, disminuyendo y ojalá anulando, obviamente, cosa que es muy difícil, pero en la inversión inmobiliaria de verdad que a veces se puede incluso anular el riesgo. Por otra parte, también somos inversionistas, tanto en Chile como en Estados Unidos, y contamos con más de 20 años de experiencia en la banca nacional. Es decir, tenemos más de 20 años de experiencia respecto del cómo hacer, ¿no es cierto? Digamos, más de 20 años de experiencia también como inversionistas, y no solo en Chile, sino que también tenemos presencia en Estados Unidos, en casi 10 estados de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo los ayudamos o cómo es que podemos decirle que los acompañamos desde de principio a fin en el mecanismo de inversión? Y esto nosotros lo llamamos nuestro modelo de soluciones 360 o nuestro modelo de servicios 360, que básicamente es donde se fundamenta todo nuestro servicio, toda nuestra expertise. Primero que todo, ¿por qué podemos ayudarlos a tomar la mejor decisión de inversión? Porque nosotros contamos con alianzas con diferentes inmobiliarias. A nosotros la verdad es que no sé si es relevante en qué inmobiliaria ustedes puedan tomar una decisión de inversión,
ya que contamos con alianza con muchas inmobiliarias de las principales del mercado, las más grandes, con 10 años de experiencia, con múltiples proyectos desarrollados a lo largo de todo Chile. Y estas alianzas nos entregan cosas como descuentos a los cuales ustedes puedan acceder, mejores condiciones comerciales, además de un abanico de más de 100 proyectos inmobiliarios disponibles a lo largo de todo Chile. Entonces aquí está el primer factor diferenciador, y es que nosotros los acompañamos primero, desde que ustedes tienen la intención de invertir, los acompañamos primero en encontrar el mejor proyecto inmobiliario que se adecue a las necesidades personales de cada uno y cuál es la unidad más rentable dentro de este proyecto inmobiliario que se adecue de la mejor manera a sus capacidades. Luego, tomamos la decisión de invertir, todo bien. Viene el proceso de financiamiento, que es donde muchas personas de repente encuentran un punto engorroso. Bueno, nosotros también facilitamos el proceso de financiamiento, ya que también contamos con alianza con distintas instituciones financieras que operan en Chile, tanto bancos como mutuarias, de tal manera que facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios que apalancan su inversión. Para ustedes, de tal manera que facilitamos la comunicación con distintas instituciones financieras para poder llegar a buen puerto en el término de financiamiento. Luego que financiamos, viene el proceso de entrega. También lo acompañamos en el proceso de entrega, que no solamente consiste en la entrega de llaves, obviamente que detrás del proceso de entrega, incluso en los procesos de inversión de largo plazo, por ejemplo, en proyectos en blanco, el proceso de entrega podemos considerarlo incluso desde las primeras negociaciones con la inmobiliaria, gestión de documentos, promesa, escritura, negociaciones con el banco para la gestión de la escritura, y todo esto y todo este proceso también nosotros lo ayudamos de tal manera que facilitamos la comunicación entre las instituciones financieras, entre las inmobiliarias y obviamente entre los inversionistas. Y si es que alguna vez han visto alguno de nuestros webinars, para mejor sorpresa de ustedes, todo el servicio de asesoría desde la intención de invertir hasta la entrega de llaves es totalmente sin costo, no hay ningún tipo de comisión asociada para ustedes. Y por último, viene, una vez que les entregan la llave de su producto, digamos, de su activo, que finalmente es lo que les va a entregar la rentabilidad, viene el, comillas, desagradable ítem donde muchas personas tienen algún tipo de pérdida, la administración. ¿A quién se lo arriendo? ¿Quién me lo va a arrendar? ¿Cómo me aseguro? ¿Me van a pagar? ¿No me van a pagar? ¿Qué pasa con los gastos comunes? Y aquí viene Crece Corredores, que es una empresa que forma parte del grupo Crece, que ofrece el servicio exclusivo de administración de propiedades para nuestros inversionistas. Es decir, Crece Corredores ofrece este servicio justamente para facilitar la inversión, obviamente en términos de rentabilidad, facilitar la administración, encontrar a los arrendatarios, gestionar los contratos de arriendo, encargarse de que los pagos sean debidamente realizados y también acompañarlos en el proceso cúlmine del ciclo de la inversión, que es cuando ustedes deciden vender la propiedad. De tal manera que también, mediante Crece Corredores, disminuimos el riesgo de fugas de capitales por no saber administrar bien alguna propiedad. Crece Corredores ofrece ese servicio también. Por eso es 360 de principio a fin. Ahora, de acuerdo con la inversión propiamente tal y de acuerdo con el título que proponemos hoy día, invierte desde 2 millones y gana hasta 25 millones. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, tenemos que determinar dos términos que nos van a acompañar en el proceso de inversión. Uno es la plusvalía y otro es la rentabilidad. La plusvalía tiene relación, la plusvalía tiene relación con el aumento del valor que tiene mi propiedad conforme pasa el tiempo. Y la plusvalía está más bien afecta a factores externos, no tanto factores que sean propios del proyecto. ¿Cuáles son estos factores externos? Primero que todo, la ubicación, qué tan conectado puede estar el proyecto, qué desarrollo económico, desarrollo demográfico, desarrollo urbano tiene el entorno del proyecto, llegó una estación de metro, va a llegar una estación de metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente una tasa de interés que opera sobre el valor real y el valor del valor de mercado de nuestra propiedad. Y por otra parte, la rentabilidad
es una tasa que me determina cuál es el rendimiento que tiene en formato periódico, en un plazo mensual o de año, eh, mi propiedad respecto a los flujos de caja que me va generando. ¿Cómo? Yo pago un dividendo, tengo un arriendo que me genera esta propiedad y bueno, entonces la rentabilidad, el cálculo es 12 meses de arriendo, el total dividido por el valor total de mi propiedad, es decir, por poner un ejemplo, 20 UF de arriendo mensual es lo que a mí me pagan y mi propiedad cuesta 2.000, me costó 2.000 UF, esa tasa, no sé, un 9%, quizás de acuerdo con el ejemplo que les acabo de dar, es la rentabilidad. Y esos dos parámetros nos ayudan a determinar qué tan buena puede llegar a ser mi inversión en propiedades. Así, vamos a la propuesta de inversión propiamente tal. Y en este caso, vamos a presentarle un proyecto muy interesante que la verdad es que también lo hemos presentado en otros webinars, por lo mismo, porque es un proyecto muy interesante y hoy día se adecua muy bien al título que estamos proponiendo, ya que uno de los factores más importantes que tiene este proyecto es que es un proyecto de muy buena plusvalía, pero de muy bajo costo todavía, ya que tiene fecha de entrega 2025 y, por ejemplo, de acuerdo a indicadores de la Cámara Chilena de la Construcción, mientras nosotros más, con más plazo invirtamos versus la entrega del proyecto, nos podemos llegar a ahorrar hasta un 30 o incluso un 40% del valor de entrega de la propiedad. Entonces eso hace que este proyecto cumpla a cabalidad con el título que proponemos y por eso también es que hoy día lo queremos señalar. Ahora, ¿por qué invertir en Cerrillo? Y la verdad es que es una muy buena pregunta, ya que Cerrillo hace un par de años atrás no estaba mucho en la atmósfera de la inversión en propiedades. Uno siempre se topa más bien con personas que dicen, me gustaría un departamento en Ñuñoa, en Macul, en Independencia, pero Cerrillo no sale mucho a la palestra. Entonces, ¿por qué invertir en Cerrillo? Bueno, acá como bien señalamos, de acuerdo con Trend Group, uno de los casos de alzas de rentabilidad más notables del último tiempo corresponde a Cerrillo, en el sector donde antes se emplazaba el aeropuerto Cerrillos, donde tenemos un 8,1% de rentabilidad. Para tener en consideración, la rentabilidad promedio de la región metropolitana está cercana al 4,5, incluso 4,14% para ser más exactos, de acuerdo a lo que señala GFK Adimark. Entonces, si nosotros consideramos que el sector de Cerrillo en promedio tiene un 8% de rentabilidad versus el 4,5% en la región, ya es un indicador bastante interesante del por qué invertir en Cerrillos. Y ahora, ¿cuál es el principal motivo de esta alza en la rentabilidad? Como hablábamos anteriormente respecto a lo que es la plusvalía y la rentabilidad, el 2018 ocurrió un hito importantísimo en la comuna de Cerrillos, que fue la llegada de la línea 3 del metro mediante la estación Cerrillos, lo que se convirtió en un nicho de desarrollo demográfico, comercial y urbano en la comuna, ya que, por ejemplo, hasta antes de la llegada de la estación de metro, desde Cerrillo a, por ejemplo, Providencia, el tiempo de viaje podía tomar más de una hora o quizás una hora y media. Hoy día, ese tiempo de viaje se acortó a 40 minutos como mucho, media hora como mucho. Por otra parte, esto también se reflejó en la plusvalía, el otro concepto que hablábamos, ya que, de acuerdo a fuentes del diario financiero, la plusvalía en la comuna desde el año 2018 a la fecha ha estado cercana al 35% y eso se traduce en un 8,75% anual aproximadamente. GFK Dimar, por ejemplo, sitúa que en los últimos 2 años fue de un 17%. Ahora bien, esa plusvalía es un poquito quizás engañosa, ya que no es tan sostenible en el tiempo, pero sí es un muy buen indicador respecto del boom de desarrollo inmobiliario que se puede estar viendo hoy en día en la comuna y el por qué es un muy buen lugar para invertir. Por otra parte, la plusvalía promedio de la región metropolitana, para que lo tengamos en consideración, está en torno al 7,5 o al 8%. Por lo tanto, cualquier cosa que esté por sobre este 8% indica una muy buena plusvalía y sobre todo, si es que estamos cerca de este promedio, es una plusvalía sostenible en el tiempo en comunas emergentes como Cerrillos. Sobre todo en la zona de Buceta, que es donde está emplazado la estación de metro de línea 3 Cerrillos. Y el proyecto cumple con todas estas características. Está emplazado a 3 minutos a pie de la línea del metro estación Cerrillos, de la línea 6 del metro, perdón, no la línea 3, la línea 6 del metro.
Y está ubicado cerca de lo que es el Parque Bicentenario, de la comisaría Buceta. Tenemos también institutos, tenemos estaciones de servicio, tenemos el Mall Plaza Oeste, uno de los lugares que concentra la mayor concentración, valga la redundancia, de servicio de los sectores de Maipú y Cerrillo. Tenemos ciclovías, bancos y obviamente también muchísimos paraderos en ese sector, ya que la estación de metro es relativamente nueva. Ahora, el edificio propiamente tal cuenta, entre otras cosas, con el hall de acceso, salón gourmet, salón común, bicicleteros, gimnasio, lavandería, patio exterior, juego en patio, piscina, quincho y pista de trote interior, lo cual también supone un valor agregado para las potenciales personas que puedan habitar este proyecto y son finalmente quienes van a darle rentabilidad a su inversión. Ahí vemos, por ejemplo, la proyección de piscina y los quinchos al costado de piscina, el jardín interior y una terraza panorámica también en azotea. Y dentro de las características de interiores de los departamentos propiamente tal, tenemos termoeléctrico, horno, mueble companitario, el horno encimera y campana, griferías monomando, entre otras cosas. Ahora, la propuesta de inversión que cumple con el título de los 2 millones por 25 es un departamento en tipología de un dormitorio y un baño que cumple con esta simulación financiera. Tenemos un proyecto de 2.372,33 UF en precio de lista. Por el solo hecho de, primero que todo, las alianzas que nosotros podemos ofrecerles mediante la inmobiliaria y segundo, el plazo de inversión, considerando que este proyecto se entrega en 2025 y es un proyecto en blanco, tenemos un 10% de descuento disponible solo durante el mes de diciembre. Esto también es importante. Así, el precio final es de 2.135,10 UF, lo cual se traduce en un dividendo proyectado de 317.000 pesos aproximadamente. Ahora, el 10% corresponde a 6.600.000 pesos, ¿ok? Que tenemos diferentes posibilidades de pagar. En el caso particular de esta inmobiliaria, si nosotros invertimos el 30% de 1.980.000, un poco bajo los 2 millones, el resto lo podemos pagar en 40 cuotas de 115.000 pesos, es decir, 115.000 pesos de inversión mensual en flujos de caja, lo cual es marginal cuando tenemos la posibilidad, nos puede generar una inversión bastante rentable de acuerdo con los números que siguen. ¿Cuáles son estos números? Hablábamos de una plusvalía proyectada de un 8,75%. ¿Cómo afecta este 8,75% sobre mi valor de propiedad y finalmente cómo se traduce en utilidad? Si nosotros invertimos 2.135 UF en esta unidad, con una inversión total del 10% de 214 UF aproximadamente, la plusvalía me indica que si yo vendo esta propiedad en 5 años desde hoy, es decir, me pueden entregar la propiedad en 2025 y yo la puedo vender a fines del 2026, podría venderla eventualmente a un valor de 3.248 UF, lo cual se traduce en un ingreso de 1.113 UF. Y esto, si lo llevamos a valor UF hoy, se traduce en 34.400.000, que al descontarle el pie o capital inicial de mi inversión, se traduce en una utilidad cercana a los 27,8 millones. Es decir, un poquito más de los 25, pero obviamente que somos conservadores también en los títulos y los redondeamos. 25 millones de utilidad. Esta utilidad es de un 421% sobre la inversión inicial de capital que nosotros realizamos, que además se realiza durante 40 meses en cuotas de 115, pagando 1.900.000 como primer inicio, digamos. Por otra parte, la rentabilidad anual. Se proyecta un valor de arriendo de 350.000 para esta propiedad, que está ubicada a 3 minutos del metro Estación Cerrillo caminando, y un valor de dividendo de 317.569 pesos. Esta diferencia que se produce entre el valor de arriendo y el dividendo es de 32.000 pesos. Obviamente, si nos damos cuenta, aquí no está el negocio inmobiliario. Acá lo que estamos diciendo es que la propiedad es tan rentable como para poder solventar su apalancamiento en la inversión, pero obviamente lo atractivo está en las utilidades que me genera la inversión. Tenemos que ver la inversión en propiedades como si estuviésemos invirtiendo en acciones que me den 421% de utilidad.
y que al mismo tiempo estas acciones se estén pagando, comillas, solas mediante el arriendo que va a cubrir el valor de mi dividendo. Así, la rentabilidad anual proyectada para esta unidad es de un 6,36%, que está aproximadamente 2.3 veces por encima, perdón, 2.3 puntos por encima del 4.14% de rentabilidad que se considera promedio en la región metropolitana. Eso respecto del proyecto y respecto del seminario como tal. Veo que tenemos bastantes preguntas, pero en honor al tiempo y como acostumbramos a hacerlo, llamaremos a cada uno de ustedes para poder resolver todas sus dudas de manera personal. Le agradecemos montones que se conecten con nosotros, de verdad que es bastante importante para nosotros poder entregarles esta información, ya que uno de los fundamentos que tiene Crece Inmobiliario desde la asesoría de inversión para que puedan tomar decisiones informadas es obviamente la educación financiera como piedra angular para una inversión que sea rentable, que tenga una muy buena utilidad, pero por sobre todas las cosas que sea responsable. Así que también los dejamos invitados a que nos puedan seguir en todas nuestras redes, pues estamos en Instagram, en LinkedIn, también, más importante aún, en YouTube, donde pueden encontrar todo nuestro seminario eh, histórico, y ahí también pueden ir haciendo uso de toda la información que les vamos dando para poder tomar la mejor decisión respecto de sus posibilidades de inversión. Por mi parte, me despido. Les deseo muy buen fin de semana junto a su familia, ojalá, a cuidarnos todavía del COVID, y le agradezco nuevamente por su atención. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.